que la clase pasada comenzamos a ver lo que era el modelo 5. El modelo 5, la diferencia con los anteriores que es el primer modelo con demanda probabilística, o sea, con demanda desconocida, sería en síntesis. Los anteriores conocíamos la demanda, conocíamos que era una tasa constante, ahora desconocemos la demanda, pero conocemos el periodo de tiempo, dice que es en un periodo de tiempo único, son los supuestos del modelo. ¿Y qué más? Que los costos relevantes eran ¿cuáles? Profe, hay unos compañeros que están pidiendo que si lo puedes aceptar. Ah. Sí. ¿Cuáles son? El costo de excedente. ¿El costo qué? No escucho nada. Costo El excedente, costo de excedente y el costo de faltante. El costo por excedente y el costo por faltante. ¿Sí? Esos son los más importantes en este periodo. ¿Qué pasaba con el costo de pedido, con el costo su vez? Ese era el que no se lo consideraba, ¿verdad, profe? El costo del periodo No lo cae consideramos en este modelo, no lo porque se consideramos. Y lo que tenemos que optimizar es que, ahora, ¿qué dato tenemos nuevo en este modelo? Los nuevos serían faltante y excedente, profe. No, La probabilidad. exacto, la probabilidad. Lo que tenemos nuevo en este modelo es que la demanda es probabilística, es decir, es desconocida, es lo mismo, pero tenemos algún dato, no tenemos desconocimiento total de la demanda, sino tenemos una distribución de probabilidad asociada a esa demanda. Bueno, dicho esto, comenzamos con el ejercicio. ¿Qué dice el ejercicio? También les dije que este caso se divide en dos, ¿sí? En aquellos que tenemos como dato la demanda que sea de una probabilidad discreta y otra de una variable discreta, perdón, y otra de una variable continua. ¿Cuándo se daría el caso de una variable discreta? no tiene un número reducido, profe, para estudiar. ¿Cómo? O sea, el universo discreto es que el universo es finito, profe. Es el valor entero. Sí, por ahí vamos, Gabriel, pero es el valor entero. Generalmente, este caso de demanda desconocida se da en el caso de aquellos productos, por ejemplo, que los tengo que vender sí o sí en el mismo día, ¿no? O que tengo que tener, que son productos, por ejemplo, como los diarios, que es el caso más común que van a ver, porque el diario se tiene que vender en el mismo día y si no se vende en el mismo día, se pierde, ¿no? Porque es del día. Entonces, generalmente, este caso se da para esos casos, por ejemplo, para eso, para un diario o para productos que... Ahí se le cortó. ¿Qué? Alimentos perecederos, profe. Exactamente, o para alimentos perecederos que sabemos que tienen un vencimiento, o para productos de temporada que sabemos que sí o sí se tienen que vender en ese momento o en ese periodo de tiempo. Bueno, esa es una característica de este modelo, que también lo pueden determinar
es una característica como para que empiecen a descifrar cuál es el modelo, porque acá yo se los estoy diciendo, pero en el ejercicio ustedes van a determinar qué valores tienen, cuál es el producto y van a ver qué modelo van a aplicar. Bien. Leemos el ejercicio. Al inicio de cada día, un vendedor de periódicos debe decidir cuántos ejemplares debe comprar. Paga cada uno $1 y lo vende a $1.50. El precio de compra es $1 y el precio de venta es $1.50. Bien. Por cada ejemplar que le sobra, le reintegran 0,70. De acuerdo a su experiencia, cree que el número de periódicos que puede vender presenta la siguiente distribución de probabilidad. Y ahí es el cuadrito que les doy. La consulta es, ¿cuántos periódicos debe comprar cada día o por día? Y me reintegran, digamos, me reintegran 0,7 por unidad. Siempre hablamos de unidad. Bien, me pide, ¿cuántos periódicos debo comprar por cada día? Acá al costadito ya hace la demanda de probabilidad porque le vamos a necesitar entonces espérenme un segundito que ya les muestro. Bueno, es el cuadrito que ustedes tienen impreso. Es 50, 55, 60, 65 y 70. 25, 20, 0, 25, 0, 20, 0, 10, creo, 0, 10 y 0, 20. Bien. Esa es mi demanda de probabilidad. Acá sé, acá en este modelo sé que la distribución de probabilidad de la demanda la tengo, que los costos importantes son el costo por excedente y el costo por faltante, y que debemos identificar el Q óptimo. Cierto que no tienen teoría. Anotaron allá en las fórmulas, ¿verdad? Se las di a las Era de eso de menor o igual, nos dicta, ¿no, profe? Las del Q óptimo. Tenemos que CF sobre C más CF es menor o igual a P por N menor o igual a Q óptimo. No sé si es eso. Sí, el Q óptimo sí lo tienen, entonces. Les falta el costo total. Bueno, lo anotamos de nuevo. Acá lo anotamos en completo. Me queda chido. El Q óptimo.
Ahí me faltaría el costo total. Pn es probabilidad de la demanda. Profe, ¿le anda mal el internet a usted? No, ¿por qué? Porque por ahí veo como borroso así la pantalla, no sé qué hacer. ¿El resto también es borroso? Sí, profe, se ve como borroso en el piso ya. Sí, es verdad, profe, se ve borroso. Sí, profe, yo no veo nada, sinceramente. Ah, qué cosa. Bueno, le sacaré fotos. Profe, Sí, en esta clase de ejercicio de este universo aleatorio, ¿siempre va a estar ese cuadrito de demanda y de probabilidad? no. A veces la van a tener que calcular a la demanda. Buena pregunta. Ay, que no se vaya. Profe, ¿puede mandar una foto de las fórmulas, por favor? Sí. Bueno, la leo la fórmula. Fíjense, el costo total va a ser igual a que el costo total va a ser igual a que al costo por excedente, que es el costo fundamental en este modelo, ahí, al costo por excedente por la sumatoria de Q menos N por la probabilidad de la demanda, que la tenemos, es esta, más el costo por faltante, que lo tenemos que calcular, por N menos Q. Este Q es el óptimo. Por N menos Q por la probabilidad de la demanda. Y acá, y ahí termina la fórmula, ¿sí? Se las pongo. Profe, ¿puede mandar una foto? Y espérenme un segundo. Tengo que terminar de copiar. Bueno, esa función de costo es la que vamos a usar. ¿Por qué? Porque estamos calculando el valor esperado. ¿Y qué es el valor esperado? Es la sumatoria de las probabilidades por el valor del costo. Del costo por excedente y del costo faltante. Esa fórmula es la que yo voy a aplicar para este modelo. ¿Se entiende? Y para este modelo también voy a aplicar, para sacar el Q óptimo, esta fórmula. Esas son las dos fórmulas que yo voy a usar.
En ese caso habría que hacer despeje, ¿verdad, profe? Para sacar el óptimo. ¿Por qué? ¿No? Sí, ahí se ve, ahí les paso la imagen. Bien. Esto tiene un procedimiento totalmente diferente a los modelos anteriores. Primer paso, atento. Primer paso. ¿Qué hacemos en el primer paso con los datos del ejercicio? Ya saqué los datos del ejercicio, ¿verdad? Debería calcular que ya lo habíamos calculado ayer. Costo excedente y el costo por faltante. Exactamente, me dice que esos son los costos fundamentales y fíjense que yo acá, para sacar el Q óptimo, necesito sacar el costo por excedente y el costo por faltante, es decir, no puedo avanzar si no tengo esos costos. Esta es la probabilidad que la tengo acá, es esta. Y este N es este es N. ¿Se entiende? Este Q óptimo va a ser el que yo voy a sacar acá. Entonces, sí o sí tengo que sacar el costo por excedente y el costo por faltante. Habíamos adelantado ayer un poquito de lo que podía ser el costo por excedente. Que sería el costo que paga la empresa. ¿Por qué? Por pedir de más. Porque es un costo por excedente, o sea, por lo que me excede a la demanda. 0,30 puede ser, profe. 0,30, pero ¿por qué? ¿Cuál es el razonamiento que teníamos que hacer? Exactamente. Pagamos un peso y nos reintegran 0,70 en caso de... Claro, porque el precio de compra es un peso, ¿no? Pero como me reintegran es igual a precio de compra menos en este caso el reintegro. Entonces sería 1 menos 0,70, que es lo que me reintegran, es 0,30. ¿Y el costo por faltante? Sería lo que yo dejo de ganar. Sería lo que dejo de ganar por no comprar la cantidad que corresponde. Entonces, ¿cuánto dejo de ganar? 0,50. Exacto. ¿Por qué? Porque yo vendería, el precio de venta es 1,50. Menos el precio de compra, que es lo que yo pagué. En realidad, si me faltan unidades, yo dejaría de ganar 50 centavos. Y si me sobran unidades, yo perdería 30 centavos por unidad. ¿Vamos hasta acá? ¿Se entienden los conceptos? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, acuérdense que son fundamentales. ¿Y por qué son tan importantes estos costos? Porque estamos hablando de productos que nosotros los tenemos que comprar y vender en el día. Entonces, es tan importante que esta decisión de comprar de más o de comprar de menos, que estos costos son los protagonistas. Así.
como para que lo entiendan. Bueno, entonces el primer paso que tenemos que hacer es calcular costo por excedente, costo por faltante y el cociente entre el costo, cociente, entre el costo por faltante más excedente, sobre excedente más faltante. ¿Cuánto les da eso? 0,625, profe. Sí. 0,625. ¿Puedo volver a repetir, profe? Me perdí en esa parte. Sí. Fíjense que ahora yo tengo que calcular, para sacar el Q óptimo, tengo que calcular el cociente entre el costo por faltante, cociente, y la suma del excedente más el faltante. Eso es lo que yo tengo que calcular ahora. Costo por faltante sobre costo por excedente más costo por faltante. Eso es igual a ¿qué? 0,50 sobre excedente, que es 0,30 más 0,50. Eso es 0,50 sobre 0,80 es igual a 0,625. Ahora sí. No. Medio clarito, ¿lo ven? No. Ese 0,625 lo guardo. Ese es el cociente que yo tengo. Y que son los datos que yo debo calcular para comenzar a trabajar con mi Q óptimo, para determinar mi Q óptimo. ¿Hasta acá? ¿Vamos o no? Sí, profe, se entiende. Bien. Segundo paso. Ese es el primer paso. Es calcular estos tres elementos. C sub E, C sub F y el cociente. Listo, tenemos el primer paso hecho. Vamos con el segundo paso. El segundo paso es determinar la probabilidad acumulada de la demanda. ¿Cuál sería la probabilidad acumulada de la demanda? Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver este 0,625, ¿a dónde está? ¿En qué intervalo está en este cuadro? Pero debemos tener en cuenta que hablamos de probabilidad acumulada. ¿Sabe lo que es probabilidad acumulada, no? Sí, profe, sería en el tercero de 60. 25 más 20, 45 más 25. Acá tengo una probabilidad acumulada de 0,7. Más 10, 0,8, más 2, 1. O sea, voy sumando desde el inicio hasta el final y voy acumulando las probabilidades. Acá tengo una acumulada del 0,7. Yo tengo que ubicar el 0,625. ¿A dónde estaría? Está Entre entre demanda del 50 y el 0,25. 60. Entre el 5. A ver, lo Entre escucho. 55 y 60 demanda. Exactamente, está entre el 55 y el 60. Acá está. A ver. Acá. ¿Sí? Acá determino, ubico mi probabilidad acumulada de acuerdo a mi coeficiente. Entonces, 0,625 está entre
55 y 60. Lo guardo. Tercer paso. ¿Qué tendría que hacer ya en el tercer paso? Ya determinar el óptimo. ¿Y qué me dice la fórmula del óptimo? Mayor o igual a n. Determinar el Q óptimo. El Q óptimo es igual. Voy a tener que borrar. A ver, esperen que quiero que se vea. Probabilidad por la demanda tiene que ser menor o igual que el Q óptimo. Y eso es igual acá, a este, ¿sí? A este coeficiente. Entonces, el Q óptimo me debe cumplir este requisito. ¿Cuál sería mi Q óptimo? Si yo tengo que acá, esto es igual a 0,625. Y tengo que ubicar mi Q óptimo acá, porque esta es la demanda. Tengo que ubicarlo de acuerdo a este coeficiente. ¿Cuál sería? ¿Sería el de 55, profe? No, Ah, no, el de 70. exactamente, porque tiene que ser mayor o igual que 625. Acuérdense de la primera fórmula. Si no, se les pongo. El precio por la probabilidad por la demanda tiene que ser menor o igual que el Q óptimo y mayor o igual que 0,625. Acá está fórmula, ¿no? ¿Qué me dice? Que mi Q óptimo tiene que ser mayor o igual que el coeficiente que yo determino acá, que determiné en el primer paso. Si tiene que ser mayor o igual que 0,625, el 0,625 está acá y tiene que ser mayor la cantidad. ¿Cuánto va a ser? A ver, razones. Profe, ¿y qué sentido le llama que n sea menor a q? ¿Cómo se razona ahí? Esta es una, que n sea menor a q. Esta es una fórmula que se aplica en el óptimo. La demanda tiene que ser menor o igual que la cantidad óptima. ¿Cuál sería mi cantidad óptima? La demanda, la probabilidad por la demanda menos la cantidad tiene que ser igual a ese 0,625. Pero a su vez, la demanda tiene que ser mayor que ese 0,625. O sea, tiene que ser mayor que la probabilidad acumulada.
Ay, no lo entienden, ¿verdad? No, profe. Vamos de cero. ¿A dónde se perdieron? En determinar el Q óptimo. ¿Verdad? Sí, profe. Bueno, primer paso está. Sí. Determino costo por excedente, costo por faltante y determino esto, este cociente. Listo, lo guardo. Segundo paso, determino la probabilidad acumulada y ubico este coeficiente a dónde se encuentra. Por eso se los marqué acá. ¿A dónde se encuentra? ¿Dónde está ese 0,625? Fíjense, 0,25 más 0,20 es 0,45. Y si yo le sumo 25 ya es 0,70. Entonces está entre 20 y 25. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Ahí estaría la probabilidad acumulada de mi coeficiente. A su vez, en el tercer paso, lo que yo tengo que hacer, ahí termina mi segundo paso. Porque lo hago en paso porque son muchas cosas a determinar. Mi tercer paso es determinar el Q óptimo. En realidad yo sé que para esta probabilidad de 0,625 me correspondería entre 55 y 60. Pero no puede ser menor, o sea, no puede ser 55, porque sería acá, sería 25 más 20, sería 45, y me dice que tiene que ser mayor que 0,625, la fórmula. Si tiene que ser mayor que 0,625, entonces mi Q tiene que ser 60. ¿Se entendió? Sí. Sí, ahora sí. Bien. Tengan en cuenta esta fórmula. Ahora es 0,625, después será 0,80, 90, hasta 1. Esta es la fórmula. Entonces, como tiene que ser esto mayor, no puedo elegir el 55 y tengo que elegir el 60. Entonces, mi Q óptimo va a ser igual a 60 unidades. Bueno, ¿cómo sigue? Ya tengo mi Q óptimo, que es 60. ¿Qué tengo que calcular ahora? La sumatoria de las probabilidades, profe, por las ¿Qué diferencias. sería qué? Exacto, pero ¿qué sería? Restarle a todas las demandas 60 y multiplicarlo por la probabilidad. Pero yo quiero que ustedes razonen. Está bien, pero ¿qué tengo que buscar ahora? ¿Qué variable tengo que definir? Calcular. ¿Cómo? El costo total. Exacto, el costo total. Fíjense, se lo fui poniendo así como por orden. Una vez que sacamos el Q óptimo, sí o sí tenemos que sacar el costo total, que es la sumatoria del Q óptimo menos la demanda por la probabilidad de la demanda más el costo por faltante por la demanda, que no es el Q óptimo, por la probabilidad de la demanda. Y ahí tenemos que hacer un cuadro. ¿Por qué un cuadro? Y porque es la esperanza matemática, es decir, la sumatoria de las probabilidades por estas variables.
Profe, cuando se multiplica es por la probabilidad acumulativa o por la que figura ahí en la tabla. Por la que ahí lo hacemos. Bien, díganme lo que tienen, no la acumulada, sino la común. ¿Cuál es n? Acá está, 50. ¿Cuál es la probabilidad? 0,25. 55. ¿Cuál es la probabilidad? 0,20. 60. 0,25. 65. 0,10. Y 70, 0,20. Sí, 0,20. Bien, hasta acá estamos. Cálculo esta columna, que sería este término. Y acá calculo este otro, que sería este término, que sería este. Para determinar por sumatoria mi costo total. ¿Cómo sería el cálculo? Hacemos el primero. Bueno, ya bajo la cámara porque no me va a alcanzar acá. Costo por excedente. ¿Sería cuánto? Los ceros con 30 que vamos a sacar. Exacto, 0,30 por Q menos N. ¿Cuánto es Q óptimo? 60 unidades. Menos N. Estoy acá, en la primera línea. 50. Por la probabilidad de esa demanda. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? Puede ser, profe, que debe ser 75. Sí, 0,75 me da. Completo acá con 0,75. Calculo el segundo, costo por faltante. Costo por faltante es igual a ¿qué? A 0,50 por N menos Q. N, que es 50, menos Q, que es ¿cuánto? 60 por 0,25, porque estoy calculando la primera línea. ¿Cuánto es eso? Menos 1,25. Bueno, matemáticamente me da, pero la demanda no puede ser negativa, porque estamos hablando de variables discretas. Este 50 menos 60 me da menos 10. ¿Lo pueden ver? Ahí está. Menos 10 no existe una demanda negativa.
Entonces este me queda sin valor. Vamos con el segundo. De la misma manera. 0,30 por 60 menos 55 por 0,20. ¿Cuánto les da? 0,3. 0,3. ¿Y este término? Negativo también. Exacto, entonces no lo puedo calcular. Continúo con el tercero. 0, 0,30 por 0. y me da 0, porque me da 60 menos 60, en este caso es 60 menos 60, 0. Entonces todo el término me da 0. Y en el costo por faltante También. también me da 0, perfecto. Vamos con el cuarto. 60 menos 65, ¿se puede? Ahí ya anularíamos los dos que quedan, profe. Anularíamos los dos. Bueno, vamos uno por uno. 60 menos, ¿se puede? 65, perdón. No. No. ¿Y el costo por faltante cuánto sería? $0,25. 0,25. Bien. Y en el tercero, también no puedo hacer este cálculo porque sería 60 menos 70, que no se puede. Y el costo acá, Me da 1, profe. ¿Estaría bien? sí, me da 1 a mí también. 1. Listo. Terminé. ¿Terminé? ¿Qué les parece? Quedaría sumar los dos. Exacto. Me queda sumar los dos porque es la suma de la sumatoria. Acá les puse mal, es la sumatoria. Acá va el término sumatoria. Sumatoria de n menos. Va fuera del paréntesis, profe, también. Va afuera del paréntesis, es más el costo por faltante por la sumatoria igual así, por la sumatoria de n menos q. Me faltó a mí la sumatoria. Todo lo otro está bien, pero me faltó la sumatoria. Me di cuenta cuando hice el ejercicio porque tenemos que sumar las dos. Y ahí me dice la sumatoria de este término y la sumatoria de este término. ¿Los tengo? Sí, ya los tengo. El resultado final sería 2,3, profe. Exacto. ¿Esto cuánto me da? 1,05, ¿verdad? Bueno, no, porque no les quiero borrar acá. 1,05 me da la sumatoria de la primera columna. Y la sumatoria de la segunda columna me da 1,25. Cuando voy a calcular mi costo total, hago 1,05 más 1,25, mi costo total me da 2,3. Y ahí terminó el ejercicio.
Es un poquito largo, por eso yo se los había hecho en pasos. Profe, y ese Sí. 2,3 sería por la unidad, que sería el Ese costo. costo total por unidad, exactamente. Ese sería, eso sería mi costo total por unidad. Para mi cantidad óptima de 60 unidades. ¿Se entendió el método? Háganlo por partes. Esta les puede pasar que se las den o que no se las den. Si no se las dan, la calculan porque les van a dar datos para calcular la demanda, la probabilidad en función a la demanda. No siempre no siempre viene. ¿Se entendió? Sí, ¿se entendió, profe? Y profe, ahí terminaría todo el ejercicio, profe. Ahí terminaría el ejercicio. Ahí terminaría el ejercicio. ¿Sí? Bueno, ese sería todo y acá terminaría el quinto modelo. Recuerden bien de hacerlo por partes, no se van a confundir. Recuerden que, a ver, el primer paso está fácil. El segundo paso, recuerden que es la probabilidad acumulada, es decir, la sumatoria de las probabilidades. Ahí es donde yo tengo que ubicar el coeficiente. Y en este caso, me dice que el coeficiente tiene que ser mayor. En realidad tiene que ser mayor, entonces como tiene que ser mayor, yo lo ubico y así determino el óptimo. O sea, por probabilidad lo determino el óptimo, no lo determino como en los anteriores, no comparen el modelo porque no es el Q óptimo que se saca con los anteriores. Esto es como ubicarlo y determinarlo en función a la probabilidad y en función a la fórmula. Después el resto sí es con fórmula. La fórmula de la esperanza matemática. Y así determino el costo. Y ahí termina el ejercicio. Entonces, cuando les dice, ¿cuántos periódicos debe comprar cada día? Debe comprar 60 unidades por día. Eso es lo que tienen que responder. Bueno, ¿dudas? ¿Consultas? Del ejercicio, no, profe. ¿No? Bueno. ¿Qué más faltaría para el... Vimos todos los modelos, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Dudas de eso? No, profe.
Lo único, los primeros dos modelos que vimos, ¿qué diferencia habría, no? De la ruptura, ¿verdad, profe? Exacto, y les van a decir con ruptura o sin ruptura. Todo va Recuerden, aclarado en el ejercicio. y claro, porque aparte es una palabra fundamental. Sí, es el mismo modelo y la diferencia es la ruptura o la no ruptura. Con o sin, seguro eso no tengan miedo porque ahí no les puede poner la profe otra cosa, o sea, con ruptura o sin ruptura. No se permiten rupturas en el stop. Es sin ruptura. Y en el 2 se permiten rupturas o faltantes de stop. Quiere decir que hay ruptura. Profe, Sí, o sea, sabiendo bien los supuestos de cada uno, lo vamos a saber identificar todo, que digamos, y, a qué universo, sí, exactamente. Yo creo que el internet está mal porque yo lo escucho así como cortado, pero me parece que entendí que sabiendo los modelos va a poder determinar el modelo, sabiendo los supuestos va a poder determinar el modelo, sí. Sabiendo los supuestos, si la profe les dijo que pueden tener la fórmula también, ¿qué es lo que para mí sería fundamental dentro de cada modelo? Supuesto y costos importantes a determinar. En este caso es el costo por excedente, el costo por faltante. En el anterior, cada modelo tenía su importancia, ¿se acuerdan? En sí, uno estaba C sub R, profe, también, que era como distintivo. Se le cortó, no le entendí qué dijo. Le digo que hay algunos también que son distintivos, como el de ruptura, que es C sub R. Exacto. Y entre el 3 y el 1, ¿cómo se diferenciaría, profe? El modelo con ruptura, No, ya es sin, entre el 3 y el 1. el modelo 3 es el modelo con reabastecimiento uniforme. Ese es el 3 que vieron ustedes. En ese modelo es donde tenemos la tasa de demanda, la tasa de producción, donde debemos calcular HA. No se permiten rupturas. Fíjense, no se permiten rupturas, pero no se confundan con el segundo. Ahí tendríamos que ver bien si dice la tasa o no, ¿verdad, profe? Exacto, tendrían que ver la tasa de producción, que es la A, y la tasa de demanda, que es la H. Eso es lo que me preguntaba, porque los dos tienen ruptura. Sí, profe, sí, ya entendí. Bien. Después algo más, así como importante, en el modelo con ruptura, recuerden que debían calcular dos óptimos, ¿sí? Que le llamábamos Q y S. Que los dos óptimos deberían calcularse a la par para obtener un costo total óptimo, mínimo. ¿Recuerdan? que después proseguiríamos con esos óptimos, digamos, la fórmula. Exactamente, porque la fórmula se los pide así. Q y S óptimo lo habíamos visto.
Recuerden que tienen una fórmula para Q óptimo, una fórmula para S óptimo, y cuando calculan el valor del costo total, suman los dos. Ese era el que se calculaba dos óptimos, así como diferente, que sería modelo con ruptura. Bueno, el primero es muy fácil. El segundo también, esa es la diferencia. El tercero, recuerden que tiene la tasa. El cuarto tampoco lo van a ver ya. Yo creo que cada uno tiene su particularidad. Fíjense que el cuarto, el descuento por cantidades, ahí van a tener diferentes precios y diferentes cantidades. Y los costos van a ser diferentes de acuerdo a los precios. En ese, profe, en ese tipo de ejercicio por descuento, siempre va a aparecer una lista de precios y ahí lo identificamos rápidamente. Claro, y en realidad así como lo vimos, un precio vinculado a una cantidad. O sea, el precio 1 de 400 es para cantidades mayores que 600, por ejemplo, cantidades mayores que 50. El precio 2, que es igual a 500 para cantidades mayores a o entre 0 y... Siempre van a tener un precio vinculado a una cantidad. Recuerden que ahí sacábamos, ¿qué? Sacábamos 3 cantidades óptimas. Ahí sí, sacábamos 3 cantidades óptimas y ¿qué? Y sacábamos 3 costos. Y ahí determinábamos cuál era el costo menor vinculado a ese precio y a esa cantidad. Que acá en el ejercicio justamente era debíamos calcular el costo y comparábamos los 3 costos. Comparábamos los 3 óptimos, comparábamos los 3 costos y cuál era la óptima, la decisión óptima. Era tomar el que tenía el menor costo, que en este caso era la primera opción, 6.400.000, porque la segunda me daba 8, la tercera me daba 9, entonces yo, ¿cómo saco? Calculando todos los costos y viendo cuál es el menor. Así saco el óptimo. Tampoco tienen forma de equivocarse. Y después el que vimos recién, que tiene una lógica totalmente diferente porque tienen la demanda de probabilidad. Bueno, después, lo que me faltó, que tendría que pasar, en realidad es lo que es análisis de sensibilidad. Ahí estaríamos todos, con todos los modelos. No, yo creo que no se van a confundir. Sí hagan un cuadrito, así con los supuestos de cada modelo y con las fórmulas de cada modelo. Como los van a dejar tener fórmulas, entonces háganlo así. Y con respecto a, estaba faltando lo que es sensibilidad. Sensibilidad es bastante fácil porque es determinar el óptimo de una función, que lo vimos en la unidad 3 de programación lineal. Y cuando nosotros determinamos el óptimo, que lo determinamos a través de del modelo gráfico, por ejemplo, nosotros en el análisis de sensibilidad lo que hacemos es ver cómo se mueve la función, es decir, si cambia el óptimo de acuerdo a si cambian los parámetros de la función. Ya les voy a pasar yo material, pero es muy fácil. ¿Me siguen o no? Ninguno me dice nada, pero... Sí, profe. Sí, está bien. Ahí ya voy. Eso que tiene que pasar es teoría nomás, profe. Es un ejercicio práctico que les voy a pasar, nada más que se los estoy explicando cuál es la finalidad. En realidad la finalidad es ver si ustedes tienen una función
X2, X1. Si se acuerdan, por ejemplo, tengo esta función, esta restricción. ¿Se acuerdan cómo se calculaba el óptimo? Esta X. No, estamos viendo, profe, está abajo la pantalla. Ah, bueno, perdón. Fíjense, ¿Por método gráfico, profe? por método gráfico, yo se lo voy a pasar, le voy a pasar la fotito, ya, en 10 minutitos. ¿Por qué? Porque en realidad hay que ir calculando los óptimos y viendo cómo van cambiando o no. ¿Cuál es la idea del análisis de sensibilidad? Ver, graficar la función. Yo le voy a dar un ejercicio donde graficamos la función y determinamos el óptimo de esta función. Esta va a ser la función que yo les voy a pasar. Recuerdan que yo, ¿cómo calculaba los óptimos? Graficaba cada restricción, después graficaba la función z. ¿Se acuerdan? Y con desplazamiento de las reglas se llegaba, profe, ¿no? Con el desplazamiento de la regla y lo determinábamos por la intersección de las rectas. Y le Y en la aplicamos intersección la sustitución y de allá obteníamos X1 y X2. Exacto, en la intersección de las rectas nosotros sacábamos cuáles rectas se cruzaban, hacíamos un sistema de ecuaciones de dos variables, determinábamos por sustitución X1, X2, determinábamos X1, X2, reemplazábamos ese X1 y ese 2 en nuestra función de maximización o de minimización, ya sea, y determinábamos el óptimo. Profe, en el examen vamos a tener que hacer todo el desarrollo o ya nos Voy viene rápido. preparado el ejercicio No. para hacer solamente el análisis de sensibilidad. Desconozco qué van a hacer en el examen. La verdad que desconozco. Es largo, sensibilidad, es más que todo un análisis gráfico, yo no sé. No sé si va, realmente no podría decirlo porque no sé. Siempre va a ser con dos variables, ¿cierto, profe? Sí, eso no se preocupe. No se preocupen que es lo que se ve. No voy a saltar con tres que me muero. No. Esa sería mi función z, por ejemplo. Acuérdense. ¿Qué es lo que yo quiero determinar ahí? Acá, según mi óptimo sería acá. ¿No? Que es donde se cruzan las restricciones con mi función z. Después yo determino que en función a esta restricción y a esta restricción, esta es mi restricción 1, le pongo 2 y a esta le pongo restricción 3. Gráfico las restricciones, gráfico la función z, es esta, en la intersección me determina el óptimo. Una vez que yo determiné el óptimo a través de todo el procedimiento que ya conozco, a través del sistema de ecuaciones, ¿cuánto les da el óptimo? De acuerdo al ejercicio este. Le va a dar que va a ser igual a 20. Tienen que hacer ustedes, pero bueno, ahí les doy el resultado. Este es el resultado, en lo que les voy a pasar. Ese es mi óptimo. No quiero explicarles como para que tengan idea.
Mi función, por ejemplo, va a ser, bueno, ya puedo borrar esto. Claro, pues con el punto que obtenemos en el gráfico, o sea, ahí obtenemos x1, x2, reemplazamos una función de maximización y de ahí Listo. obtenemos el óptimo. Listo, llegamos al óptimo, por eso no me voy a detener ahí. O sea, es todo el procedimiento igual. El análisis de sensibilidad parte en qué pasa con mi función cuando cambian los coeficientes de mi función objetivo o cuando cambian los términos independientes de mi función de las restricciones. ¿Se entiende? Eso es el análisis de sensibilidad. Claro que la profe cuando explicaba el lado derecho y el lado izquierdo. Exacto, bueno, ¿cuál es el lado derecho y cuál es el derecho y cuál es el izquierdo? Ay, bueno, ¿se los explicó la profe el análisis de sensibilidad? Sí, dio algo en la teoría y el profe. Ah, buenísimo, entonces no les doy. Acá, por ejemplo, cuando cambiábamos el lado de las restricciones, se modificaba la región factible, profe. Eso nos explicó ella, y de ahí qué pasaba si cambiábamos los puntos en la función de maximización, digamos, en la función original. Bueno, eso como es como una combinación de lo que vimos anteriormente, yo creo que no les va a resultar difícil. Es ver cómo se modifican estos coeficientes, cuando se modifican estos coeficientes, cómo se modifica mi óptimo. Ese sería el análisis de sensibilidad. O sea, ¿qué tan sensible es mi función de maximizar o de minimizar a cambios en los coeficientes de las variables, de X1, de X2, de mis restricciones? ¿Se entiende? ¿Y cómo voy a saber cómo cambia la función? Y bueno, porque voy a tener que reemplazar. Es largo. Es como el simplex. Pero bueno, lo tienen que saber. O sea, sí tenemos que saber que ante cambios en los coeficientes, esta, ¿sí?, que es mi recta de maximización de mi función z, va a cambiar. A ver, puede cambiar, por ejemplo, así. Voy a hacerse más paradita y puede ser esta mi nueva z. Le pongo así asterisco. Pero puede ser mi nueva z, o sea, puede cambiar la función, pero mi óptimo no va a cambiar. ¿Se entiende lo que les quiero decir? ¿Sí o no? Como que usamos otra restricción, pero el óptimo sigue siendo el mismo, ¿sería, profe? No sé si es como un resumen, pero en realidad, ¿cómo sería? Es ver cómo impacta en el óptimo un cambio, ¿sí?, en los coeficientes de mi función objetivo. Un cambio en B, lo que la profe decía, en el lado derecho o en el lado izquierdo. O sea, si yo cambio los valores, los incremento, los disminuyo, ¿cómo va a afectar a mi función objetivo? Y ahí yo les puedo decir que, en realidad, a veces yo lo voy a cambiar, como lo van a ver en el ejercicio, y el óptimo va a seguir siendo el mismo. Porque hay como una zona, que sería como este ejemplo, donde por más que yo lo cambie, el óptimo no va a cambiar. Y hay otra zona que, por ejemplo, si yo les digo, cambia el óptimo de 20 a 30, y el óptimo sigue siendo igual. ¿No? O sea, cambia mi coeficiente, perdón. Cambia de 20 a 30. Y el óptimo me sigue dando 20. Cambia a 30 y me sigue dando mi óptimo 20.
Digo, cambian estos coeficientes. O cambian las restricciones. El lado B de las restricciones. Claro, cuando cambia el término independiente, que dice la profe, se produce. Por Tenemos que ejemplo, ver. acá es el ejemplo que les di, que les voy a dejar. ¿Cuál es mi B? Mi lado derecho es este. O pueden cambiar los coeficientes de mi función objetivo, o pueden cambiar el B, el término independiente. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que este era el término independiente? Claro, la disponibilidad de recursos que tenemos. Exacto, perfecto, bien. Entonces, ¿qué pasa cuando cambia esto con mi óptimo? ¿Qué pasa cuando cambia esto con mi óptimo? ¿La afecta mi función Z o no la afecta? Les voy diciendo, les voy adelantando, pero es un análisis que tienen que hacer ustedes, que hay una parte que no la afecta. Cambio de 20 a 30, de 30 a 35. Mayor a 35 la afecta. Es ir probando. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Depende del incremento. ¿Cambia mi función objetivo? Cuando cambias, sí cambia, pero depende del incremento. Por eso se dice que hay una zona o un intervalo donde la función sí reacciona y hay un intervalo donde la función no reacciona y sigue siendo el mismo mi óptimo. Lo pueden ver, tal vez que la profe se los pueda tomar en teoría. Por eso lo tienen que entender. En gráfico es como muy largo el ejercicio, estaríamos toda la clase más, porque tenemos que ir sacando la gráfica, determinando el óptimo, después el incremento en cada uno, se incrementa este, ¿sí? Pero tenemos que saber que sí se modifica, pero no siempre. En un intervalo de valores. En un intervalo no se modifica, en otro intervalo sí se modifica. Por lo tanto, si la pregunta sería, ¿nunca se modifica la función objetivo cuando cambian los coeficientes? No, es falso, sí se modifica. Siempre se modifica, también es falso. O sea, depende del intervalo de valores de los incrementos que se va a modificar o no. ¿Se entiende? Les voy a dejar el ejercicio resuelto, pero la idea es que lo entiendan, porque, no sé, tal vez pueda llegar como teoría, porque como práctica es un ejercicio como largo. Pero no es difícil, es ir calculando los óptimos y ver los cambios, es decir, ahora voy a calcular mi función objetivo no con 20, sino con 30. Vuelvo a hacer todas las restricciones, vuelvo a modificar la pendiente Z, vuelvo a encontrar el óptimo y ahí corroboro que sigue siendo el óptimo. Cambio de 30 a 40. Vuelvo a calcular todo lo que es el óptimo. Por eso es largo el ejercicio. Pero no difícil. ¿Se entendió? O más o menos. Sí, profe. ¿El resto? Sí, profe. Sí, yo creo. Sí, sí dio una clase la profe. Bueno, Ahí tenemos que hizo análisis de intervalo de la sensibilidad, cambio en el coeficiente de la función de objetivo, variaciones en los valores del lado derecho, cambios en el coeficiente de objetivo y variaciones en el lado derecho, todo eso. todo eso lo dio. Bueno, Claro, iba a explicar con un ejemplo. bueno. Cuando suba usted el archivo, puede poner así como para que vayamos comparando los procedimientos de cómo se aplica cada vez que incrementa, para ver si cambia o no lo óptimo, todo eso.
Yo les voy a pasar un ejercicio que les sale todo, es decir, si les sale cambio en el lado, en los valores del lado derecho, y si cambia de 400 a 700, un ejercicio que está resuelto, entonces se los paso, para que vayan viendo cómo cambia la función Profe, objetiva. el gráfico este va a entrar en el parcial, ¿verdad? No sé, O sea, me refiero si va con gráfica. si les toman sensibilidad y les dicen grafiquen, sí. No entiendo muy bien la pregunta. O sea, si me está preguntando si les van a tomar sensibilidad, les pueden tomar. Yo digo, les pueden tomar teoría y con una teoría también se puede hacer un gráfico, ¿no? ¿Qué pasa si el óptimo pasa de, o si el coeficiente cambia de 20 a 30? ¿Qué pasa con el óptimo? ¿Se desplaza, no se desplaza, continúa el mismo? O sea, tal vez les den una pregunta teórica con análisis de sensibilidad. Y grafique la situación. ¿La profe en teoría se los dio con gráfico? ¿Sí o no? Sí, profe, sí. Y bueno, entonces sí les pueden tomar gráfico. Si se los dio con gráfico, sí. Igual el análisis de sensibilidad por el método gráfico, sí o sí lo tenemos que graficar para poder ver los efectos en la función. Si no, no vamos a poder, o sea, lo tenemos que visualizar gráficamente. Bueno, yo les voy a pasar el ejercicio. Eso, profe, de problema dual y primario, vamos a ver solamente lo que dio usted, ¿cierto? En la práctica. Sí, sí, eso es muy fácil, es convertir una función primal. Recuerden que la primal sería la función que les dan originariamente, y la dual, que toda función primal viene asociada a una dual, es como la opuesta a la primal. Eso de la interpretación económica también lo van a pedir ahí, profe. La interpretación económica, recuerden que nosotros la vimos en forma teórica, la interpretación, y no la calculamos. Si les toma la interpretación económica, se las pueden tomar como una pregunta teórica, porque no la vimos, no la calculamos. ¿Se acuerdan que era la tasa? Pero no la calculamos. Claro, usted dio la fórmula, pero no la calculamos. Nos explico después en teoría, digamos, lo que significa. Lo que significaba el análisis económico, sí. ¿Qué Listo, más? profe. Sí, no, nada más. Dualidad, sensibilidad, inventario, métodos de inventario, que ahí tienen bastante. Y eso sería todo. Sí, estoy viendo que me faltan, pero no nada. No. Igual los ejercicios son largos, no creo que sean más de 2. Pero bueno, no sé. Va a ser el mismo formato de la otra vez, el Sí, parcial, ¿cierto? exactamente, el mismo formato de la... Creo, no me pregunten, porque la verdad que no quiero decirles sí y después les toma cualquier cosa la profe. No les va a tomar cualquier cosa, perdón, se les va a tomar de acuerdo a lo que ella crea, de acuerdo a la teoría vista y de acuerdo a la práctica vista. Pero la vez pasada fueron 4 preguntas teóricas y 3 ejercicios prácticos, no sé ahora. Igual es como que primó la parte práctica que la teoría. Había chicos que no hicieron nada de teoría y la profe los aprobó con 4.
y tenían toda la práctica bien, porque es más práctica que teoría, pero bueno, no sé ahora cuál será el criterio, en realidad era como para evaluar más que toda la parte práctica, porque teníamos más prácticos, pero bueno, ahora es práctica y teoría. Creo que les toma las 5 hasta donde vieron, entonces va esa teoría también. Ahora, me parece que le va a dar más importancia también a la teoría. Bueno, algo más que tengan duda, que les haya quedado así como pendiente, que no entendieron, que... No sé si Capital era la que tenía que rendir, Chamical también tiene que rendir. Las dos, profe, al mismo tiempo. Los dos rinden. Bueno. Bueno, ¿algo más que tengan dudas? No, No, profe, No, profe. Bueno. Estudien los métodos. Bueno, mucha suerte. Comparen, porque resolvimos todos los ejercicios, así que comparen la metodología de resolución y la pueden aplicar a otros igual. Ya teniendo como la base, ya van a saber resolver los otros ejercicios. Bueno, chicos, nada más entonces. Así los desocupo y pueden ir a repasar. ¿A qué hora rinden? a las 6, profe. Está bien. Bueno, profe. ¿Listo? ¿Estamos? ¿No tienen dudas? Bueno, listo. Nos vemos el martes entonces en el examen. A los nos que vemos, profe. Ten buen fin. Suerte, chicos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.